que ayer, buen amigo, me puse a recordar. Y esta vida que gira al igual que una rueda en la feria, me coloca en la seria labor de papá. Me coloca en la seria labor de papá. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido D. Deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Eres amante del fútbol? ¿Quieres conocer la historia y cultura detrás de este deporte que apasiona a millones? Sintoniza Fútbol Rebelde Ecuador y descubre el lado más profundo y rebelde del balompié. Todos los miércoles de 14 a 15 horas solo en la radio de la Casa de las Culturas 940 AM. Ahora empieza Fútbol Rebelde. Bienvenidos. Hola, hola con todos y con todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa Fútbol Rebelde Ecuador. Hoy miércoles de 12 de junio del 2024 hemos preparado un programa súper bacán para ustedes. Vamos a estar hablando de esta sanción que recibieron los hinchas de Valencia por los cánticos racistas contra Vinicius Juniors. Ahí vamos a conversar sobre el racismo en el fútbol, cómo está esta situación. También vamos a hablarles sobre las sanciones al Club Sport Emelec, las repercusiones que tiene para el equipo estas sanciones. También hablaremos de la Liga Pro y una serie de temas que como siempre les hemos preparado cada miércoles. Le doy la bienvenida a mi compa Renata. ¿Cómo estás, Renata? Bienvenida. Hola amigo, ¿cómo estás? Gracias a todos por vernos en otro programa de Fútbol Rebelde Ecuador. Sí, hoy tenemos un programa bien interesante y súper importante sobre el tema del racismo y bueno, y también otras cosas que hubo en el fútbol ecuatoriano, como lo que pasó entre el partido de Deportivo Quito y Vinotinto. Entonces, bueno, empezamos. Así es, sean bienvenidos y bienvenidas. Exploramos el barrismo como reflejo de nuestra sociedad. El empoderamiento a través del fútbol femenino y el fútbol popular. Y bueno, como les decíamos al inicio del programa, pues hemos preparado un contenido para que podamos discutir sobre esto grave que sigue pasando hoy en pleno siglo XXI respecto del racismo en el fútbol. Una problemática que está vigente, que no se ha ido y que tiene repercusiones no solo en los jugadores, digamos, de los equipos pequeños de Latinoamérica, del Asia, sino que también pasa en los grandes escenarios del fútbol mundial, como lo es en España, como lo es en Alemania, y es justamente una noticia de un hecho que aconteció recientemente sobre las sanciones a los hinchas de Valencia por haber tenido gritos racistas en contra del jugador Vinicius Junior. Entonces queríamos un poco conversar sobre eso, así como cómo es esto del racismo en el fútbol. ¿Cómo le ves tú, Renata? Bueno, primero que el tema del racismo es algo que en el fútbol se ha sostenido siempre, ¿no? Esto como de gritar a los jugadores y hacer gestos ofensivos cuando fallan un penal, cuando juegan mal o cuando el equipo pierde, ¿no? Entonces esto es algo que las hinchadas mantienen constantemente. Sin embargo, ya hay cosas que, hay actos y acciones que ya se van como mucho más al extremo. Nosotros, bueno, como Fútbol Rebelde estamos en contra de todo tipo de violencia,
no porque el jugador falló o hizo una mala jugada o perdió el equipo. Estamos de acuerdo con que se trate así a las personas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita hay una disputa en las redes sociales, incluso por esto de Vinicius Junior, porque alguna gente dice que debería ser más humilde por el equipo en el que juega, y yo siento que están confundidos totalmente de conceptos. Esto no tiene nada que ver con la humildad, tiene que ver con el respeto, porque todos solo somos seres humanos, y bueno, yo creo que más bien deberíamos cambiar la lógica de cómo observamos, o sea, las relaciones de poder entre la hinchada y el jugador, ¿no? Totalmente, hay un poco para contextualizar de dónde, cómo comienza, digamos, los hechos racistas en el fútbol. Pues recordemos que en una historia oficial, no, porque no podemos verificarla que haya sido así, sino de los cronistas en torno al fútbol, ellos mencionan que en efecto nace en Inglaterra, ya como el fútbol profesional que lo entendemos ahorita, y que por las relaciones comerciales y coloniales que mantenía Inglaterra con algunos países del África, con algunos países de Latinoamérica, el fútbol migra a otros espacios, ¿no es cierto? Y esta migración a otros espacios también implicó que la gente de estos lugares a donde migraba el fútbol también se interesa en jugar este deporte, y un poco empieza ahí la unión, digamos, de diferentes culturas para jugar este deporte, y ahí comienza como estos primeros conformaciones de equipos para jugar una liga inglesa a finales de 1800. Entonces, ahí en un ejercicio todavía colonial y esclavista, porque todavía había ejercicios de esclavismo por parte de Inglaterra, empezaron a traer jugadores de otros países. Entonces, los primeros jugadores que migraron a jugar a la liga inglesa fueron de la India, efectivamente, del África y de Latinoamérica. Entre ellos, obviamente, del África y de la India, personas afrodescendientes, personas hindús, y también personas afrodescendientes de Latinoamérica que habían también formado parte de otros procesos de migración de esclavos. Entonces, por ahí viene esto, ¿no es cierto? Entonces, a finales de 1900, a comienzos de 1900, una de las primeras dictámenes que saca la liga inglesa es decir que no se podían jugar personas extranjeras el campeonato aquí, que no podían hacer esto porque ya había movimientos de capitales, ya se estaba gestando un negocio en torno al movimiento de jugadores, digamos, estos jugadores que no lo estamos pensando como ahorita, que uno les compra los fichajes y cosas así. Jugadores que básicamente eran trabajadores, muchos habían tenido, venían de descendencia de esclavos, y que fueron llevados a jugar porque jugaban bien la pelota y porque ya se movían capitales de los dueños de los equipos. Entonces la liga inglesa dice, no, les vamos a prohibir a ellos para que no puedan volver a jugar, para que no puedan jugar extranjeros. Sin embargo, el deporte era tan popular que independientemente de si se jugaba en la liga oficial, digamos, de ese momento, seguía pasando en los barrios que las personas estaban jugando ahí fútbol con las personas afros, que era así el problema. Entonces, una nueva ordenanza de finales de 1910 dice que el fútbol solo puede ser para personas blancas. Entonces no podía jugar ninguna persona que no sea blanca. Y de hecho, esta prohibición estuvo durante 20 años, pero hay que entenderlo ahí también, que no es que, las cosas no solo se prohíben, no es que la gente ya está prohibido lo deja de hacer. El fútbol nunca dejó de jugarse, y en efecto las personas afros en Inglaterra, en las colonias en Latinoamérica, en el África, seguían jugando fútbol. Entonces pasó que esta ordenanza recién se pone como que a discusión, porque no fue ni derogada, sino en una nueva reorganización del fútbol inglés, pues como que se bajan este tipo de normativas. Pero sin embargo ahí uno puede ver las bases del racismo en el fútbol, o sea que es un ejercicio, porque todavía si uno está aplicando el racismo y lo reproduce hasta la actualidad, es porque viene de un pasado colonialista, de un pasado esclavista, frente a las personas afrodescendientes. Entonces el racismo que está expresando es eso, ese pasado que está vigente, que sigue pasando en Latinoamérica, que sigue pasando en el África, que seguimos siendo colonizados, que la gente racializada es la que más vulnerabilidades sufre, que más en condiciones precarias vive. Entonces eso creo yo, ¿no? Sí, qué chévere, José, esto que nos estás contando ahorita me parece así como algo loco, yo no lo sabía ni lo había leído, pero sí, obviamente, claro, tiene toda esta carga colonial y claro, en Inglaterra no se diga, ¿no? Que es un lugar donde existe un montón de hinchadas fascistas. Totalmente, y ahora si lo piensas, digamos, en el contexto europeo actual, donde hay un giro totalmente hacia la derecha, nuevamente, así recordando que en las últimas elecciones
Ha ganado la derecha. Ha ganado derecha. en el Parlamento Europeo, ganó la derecha, se bajaron hasta presidentes, o sea, están pasando cosas terribles en el mundo y el principal discurso que se está moviendo en torno a estas derechas es un discurso antimigratorio. Entonces, como todos sabemos, de los discursos antimigratorios detrás esconden racismo, xenofobia. Entonces, que estas cosas, por ejemplo, lo que pasó con un jugador afro, digamos, que es famoso, que es probablemente uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, que juega en el mejor equipo del mundo, porque ganó la Champions League, que es del Real Madrid, que es del equipo de las estrellas. Él, independientemente de todos estos privilegios que en los que él vive, igual sigue siendo víctima de esto, es porque hay una arremetida en Europa que ya no tiene vergüenza de mostrar este rostro de racista, porque porque ya hay una mayoría supuestamente política que les permite decir ese tipo de cosas. Entonces, yo justamente de la noticia de Vinicius Junior también veía como estos comentarios que tú decías Claro. que él también se lo merece por lamparoso, se lo merece por estar Claro, ahí la siempre gente está exhibiéndose. comentando eso en las redes sociales, pero además yo estaba leyendo una noticia en donde hacían referencia justo solo sobre el fútbol español, ¿no? Entonces decía que la Liga Española es como uno de los países, una de las ligas en donde mayor cantidad de racismo existe. Entonces no hay que olvidar también toda la historia que tiene España, como esta división político-territorial con los vascos, o sea, todo lo que pasa ahí, ¿no? Porque toda esta coyuntura también confluye a la hora de actuar en los espectadores del fútbol, ¿no? Pero esto no justifica que por eso haya cantos y cosas en contra de los jugadores. Entonces, otro jugador también que es del Real Madrid, y que es italiano, de hecho, él menciona una frase que a mí me gusta mucho, que es Mario Balotelli. Él dice: reto a todos los jugadores de fútbol africanos a recaudar dinero conmigo para salir de Europa y construir estadios en África y desarrollar nuestra juventud. Tenemos dinero y podemos construir al menos 5 estadios internacionales en cada país y firmar un acuerdo estipulado que ningún jugador será exportado a África, Europa otra vez. Aquí en África jugarán bajo el amor de sus hermanos y hermanas, sin que nadie grite frases insultantes contra ellos en las gradas. Somos más talentosos y podemos elegir la calidad de nuestra Champions League y el nivel de las ligas. Tenemos grandes talentos, pero no son apreciados en el extranjero. Ajá. Es totalmente así lo que dice Balotelli, y creo que es eso también como que la posibilidad que tiene el fútbol, porque yo creo que frente a este contexto que está viviendo Europa en la actualidad, donde se muestra este rostro así totalmente fascista, totalmente racista, de un pensamiento político que está tomando bastante fuerza ahí y que tiene como base, como decía hace un rato, el odio a la migración, ¿no es cierto? O sea, la lucha contra los movimientos migratorios, la lucha contra la migración de personas de Europa. Yo creo que ahí el fútbol cumple un rol fundamental porque pudiera ser una narrativa punzante justamente de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque pensemos del contexto solo de Francia, ¿sí? ¿Cuántos jugadores franceses juegan en la selección? Claro. O sea, es bien difícil pensar el fútbol sin un contexto migratorio. O sea, probablemente la mayoría de las selecciones de Europa, si es que tomaran una postura como la que están tomando sus políticos, de que hay que negar toda migración, de que hay que expulsar a las personas migrantes, yo creo que muchos de los equipos se quedarían sin jugadores. A Alemania le pasará esto, creo que también le pasará obviamente lo mismo a España, a Francia, porque sus equipos no están conformados por personas, digámoslo así, puramente del país, ¿no es cierto? No, pues claro. Y el fútbol es eso, o sea, yo creo que el fútbol, por su forma, por cómo se ha ido gestando con base a las demandas mismas del mercado, de constituirse como equipos de talentos, de acumular muchos jugadores talentosos y que no haya fronteras en eso, creo que el fútbol también nos puede mostrar otra cara que puede ser esto, o sea, como que puede ser en realidad una narrativa ahí que le punce, que le contradiga a estos discursos políticos que están tomando bastante fuerza, ¿no? O sea, como que es imposible pensar un fútbol sin migraciones, porque en efecto es imposible pensar un mundo sin migraciones, ¿me entiendes? ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro, o sea, es que actualmente la migración ya es un proceso global, ¿no? O sea, está en absolutamente todo lado, no solo en América Latina y no solo cuando, por ejemplo, América Latina migra a Europa, sino esto es en todo el mundo. Pero lo que yo estaba pensando es, o sea, cómo estos equipos grandes, así millonarios de fútbol, como el Real Madrid, por ejemplo, ellos,
o sea, es que para mí existe lucrar simbólicamente también. O sea, ellos han construido estrellas mundiales Claro. que provienen justamente de la migración. Y ellos no les importa si su jugador se siente absolutamente bien o mal por lo que está pasando. Simplemente es un equipo que, o sea, sigue replicando como su sistema de juego, se mantiene, ya sabemos que ha ganado muchas copas y que es como uno de los primeros equipos en el mundo, pero también es una lógica como de sostener justamente estas estructuras, porque no se pronuncian, no hacen absolutamente nada, o sea, no les importa, ¿no? En realidad. Sí, como, o sea, en el mismo caso de Vinicius Junior, que no es la primera vez, o sea, No, porque no, él por ha sido supuesto. víctima de este Madre. tipo de violencia, básicamente desde que llegó a jugar España, mucho se ha limitado lo que él ha podido decir por parte de la dirigencia del Real Madrid, o sea, creo que todavía controla mucho lo que puede decir Vinicius Junior respecto de esta problemática, lo sigue controlando la dirigencia. Creo que, un poco para contextualizarles lo que pasó en mayo del 2023 en un partido entre el Madrid y el Valencia, el partido tuvo que ser detenido porque unos hinchas del Valencia estaban teniendo gritos racistas en contra de Vinicius Junior ahí en el estadio. Entonces se paró un rato el partido y bueno, como que creo que le sacaron ese rato del estadio a las personas que estaban agrediendo y un mes después recién tienen una sentencia y su sentencia, creyera yo, debía ser mucho más grave, pero es solo prohibirles de poder participar de encuentros deportivos y tener que pagar ellos los costos judiciales por todo el proceso que claro. se siguió en contra de ellos. Parece súper blandengue esa sanción, creo que no deja ningún precedente, creyera yo que este tipo de sanciones que son súper mediáticas, que son súper rotadas y socializadas y se convierten de cierta manera en formas para tratar estos fenómenos, este tipo de violencias deberían ser un estándar, o sea, yo creo que aquí debieron poner una buena pena, debieron haberse por lo menos ido presos por delitos de odio, pero en realidad me parece súper blandengue y es justamente, creo que también tiene concordancia con este giro a la derecha que está en Europa, o sea, creo que el fútbol, así como también puede ser una posibilidad, también es un objeto de control que también responde a los intereses políticos porque se mueve mucho por ahí, entonces yo creo que tampoco estaban muy interesados en dejar una sentencia, un estándar ahí de sanciones frente a este tipo de violencias simplemente porque la política europea no lo está viendo así. Sí, pero yo además siento que siempre la justicia con este tipo de cosas, así como tú lo dices, José, no solo es blanda, sino que además justamente la justicia no ha logrado delimitar ciertas cuestiones cuando hablamos de racismo, por ejemplo. O sea, es que hablar de racismo es muy amplio también, pero justamente necesitamos que existan más, o sea, por ejemplo, aquí en el Ecuador yo no sé qué pasa si es que vos le insultas a un jugador y te sigue juicio. Lo más probable es que no pase nada porque el sistema de justicia penal ecuatoriano primero es nefasto y seguramente además igual te sancionará, pero o te hará pagar una multa a favor del Además jugador. que está pero súper nada más, naturalizado, o sea, creo que el racismo aquí, sobre todo en Latinoamérica, a pesar de sí. ser víctimas de por parte de estos nortes globales, nosotros también lo perpetuamos, es una práctica súper común, justamente por eso, porque hay como todo un imaginario en torno a que el jugador de fútbol tiene que ser una persona afro y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que hay mucha tela que por cortar ahí en torno al racismo aquí en Latinoamérica. Creo que es un programa entero solo para hablar del racismo en Latinoamérica. Sí, por supuesto. Pero sí, en efecto es así. O sea, como Sí, tú lo claro, y mencionas. además los equipos, como bien decía el José, están conformados por jugadores extranjeros y súper talentosos, ¿no? Yo sí creo que más bien deberíamos tratar de generar espacios un poco menos violentos, ¿no? Porque en realidad, claro, en este caso los tres hinchas de Valencia fueron sancionados, pero sin embargo, para mí lo que le hicieron a Vinicius está totalmente, o sea, es inaceptable, ¿no? Y otras cosas más que vamos a hablar en el transcurso del programa. Pero sí siento que debe ser la sanción mucho más fuerte porque esto es algo que está completamente normalizado y el racismo también es una cosa estructural, ¿no? O sea, lo vemos en todos lados y bueno. Sí, pues, y bueno, un poco para ir cerrando este bloque, queríamos traerles así a esta discusión que parece que
que a veces está agotada, pero para nada, ¿no? O sea, esto No, es no, competición más esto bien. es apenas el inicio, porque como vemos con lo que está pasando ahora a nivel mundial, bien lo que decíamos aquí, o sea, no es solo el tema de la derecha, sino yo creo que esto está atravesado por una condición de clase, de género, de raza, de absolutamente todo. Entonces, bueno, esperemos que no haya más episodios como este, pero lamentablemente en el espectáculo del fútbol todo puede pasar, así que seguiremos hablando sobre el racismo y el fútbol en otro programa también, sí, Así definitivamente. es, ahora le vamos a dar paso al contenido que nuestra compañera Rosalía Suárez les ha preparado como cada miércoles a ir sobre el fútbol femenino. Un saludo a todas las personas que sintonizan la 940M, su radio de la Casa de las Culturas. Mi nombre es Rosalía y los acompañaré en esta sección de fútbol femenino y mujeres en el deporte. Empezamos. La selección femenina de República Dominicana alza la voz ante la falta de partidos por la fecha FIFA. Mediante un comunicado puntualizaron que esto no es una situación desconocida, ya que después de las eliminatorias del Mundial en 2022 estuvieron un año entero sin participar en ninguna fecha, y cuando volvieron a reunirse solo tuvieron 2 ventanas de preparación para la Copa de Oro, y esta falta de preparación fue evidente en su rendimiento y en los resultados que pudieron conseguir. Temen estar repitiendo el patrón de 2022 e insisten en la importancia de las ventanas internacionales para mejorar en el ranking FIFA y que las oportunidades en las eliminatorias del Mundial sean más favorables, por lo que buscan crear un calendario de entrenamientos consistentes para el equipo, incluso durante los años sin competiciones. Y en noticias de fútbol nacional, así quedó la tabla de resultados al cerrar el domingo la fecha 8 de la Superliga Femenina. En el grupo A, Macará y Quito Fútbol Club empataron 1-1. Deportivo Cuenca perdió ante el Nacional 3-0. Leonas del Norte y Guerreras Alba empataron 2-2. U Católica goleó 9-1 a Toreros. Expuse 3-0 a Ñusta y Club Ñañas venció 2-1 a Deportivo Ibarra. Te invitamos a que sigas participando de la Superliga Femenina, yendo a los partidos y apoyando a este bonito deporte. Y en el marco del mes de las diversidades, queremos hablar sobre la importancia de la participación de la comunidad LGBTIQ+ en el deporte. Junio es un mes conocido mundialmente como el mes del orgullo, un periodo dedicado a conmemorar y reconocer la diversidad sexogenérica. Es una oportunidad para reflexionar sobre los avances y los desafíos que aún enfrenta la comunidad LGBTIQ+, incluyendo el ámbito deportivo. La inclusión de las personas LGBTIQ+ en el deporte es crucial por muchas razones. Primero, fomenta la igualdad y el respeto, 2 valores fundamentales tanto en la sociedad como el deporte. Segundo, proporciona modelos a seguir para jóvenes LGBTIQ+, que busquen inspiración y un sentido de pertenencia. En el ámbito internacional, varias atletas han sido pioneras en visibilizar a la comunidad. Y un ejemplo notable es Megan Rapinoe, futbolista estadounidense y activista por los derechos LGBTIQ+. Ella ha utilizado su plataforma para abogar por la igualdad y ha sido un modelo de valentía y liderazgo. En Ecuador, aunque la visibilidad de atletas LGBTIQ+ es menor, hay figuras que están marcando la diferencia. Una de ellas es la marchista Glenda Morejón, quien ha apoyado la inclusión y diversidad en el deporte. Su éxito internacional y su postura abierta contribuyen a una mayor aceptación y respeto dentro de la comunidad deportiva ecuatoriana. Además, iniciativas como los Gay Games, que incluyen a deportistas de todo el mundo, incluyendo a nuestro país, son fundamentales para crear espacios inclusivos y celebrar la diversidad en el deporte. Esto no solo enriquece la diversidad y promueve la igualdad, sino que también desafía los estereotipos y abre camino para futuras generaciones. Es esencial seguir apoyando y celebrando a todos los atletas sin importar su orientación sexual o identidad de género. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este segmento de Fútbol Rebelde. Síguenos en todas nuestras plataformas como Facebook, Instagram, X, YouTube. Y déjanos tus comentarios, comparte con más personas para que esta audiencia crezca más.
Nos vemos la próxima semana en noticias de fútbol femenino y mujeres en el deporte. ¡Chau! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este 21 de junio, la Madre Tierra recibe el homenaje y agradecimiento por las cosechas recibidas. El Inti Raymi, Fiesta del Sol, solsticio de junio, constituye uno de los monumentos culturales vigentes que ha logrado reciclar sistemas como la invasión, la colonia y la república, sistemas dictatoriales y democráticos, que en su momento intentaron extirpar la vigencia de esta importante manifestación cultural y espiritual. Inti Raymi de las Universidades y Diversidades 2024. Prioste del Año Pueblo Quitucara. Te esperamos este 21 de junio en el Parque del Arbolito para zapatear y mantener despierta a la Madre Tierra. Cultura FM 100.9. Encuentra toda la información de la Casa de las Culturas en un solo clic. Biblioteca, fomento artístico y cultural, museos, cinemateca, publicaciones. Conoce el trabajo que se realiza en los núcleos provinciales. Visita nuestra casa, la Casa de las Culturas. www.casadelacultura.gov.es. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Un vistazo a la actualidad de Liga Pro, Bet 593 Serie A de Ecuador. Todo lo que necesitas saber. Y bueno, regresamos con este su programa Fútbol Rebelde Ecuador. Como en el primer bloque habíamos estado conversando sobre el racismo en el fútbol, sobre la situación del jugador Vinicius Junior. Y en este segundo bloque queríamos hablar sobre la sanción al Club Sport Emelec por parte de la FIFA, ¿no? Ahí el Club Sport Emelec ha sido, no sé si víctima, pero ha recibido unas sanciones de ahí por parte de la FIFA que en realidad le complican bastante al Club Sport Emelec, aprovechando que hablamos del Club Sport Emelec para mandarle un saludo a nuestro compañero Marcelo Jara, que está ahí en la Feria del Libro con su stand Imprenta Comunera Independiente, a quien le mandamos un saludo y les invitamos a las personas que nos están escuchando a que vayan a visitar y le hagan el gasto a nuestro compañero Marcelo. Sí, qué pena que el señor Marcelo Jara no esté aquí para defender a su equipo como lo hubiese querido, porque yo estoy segura que sí lo habría hecho, pero le mandamos un saludo. Y sí, él está en la Feria del Libro, está con Satori Distribuidora y Lutero Libros, entonces para que por favor, a quienes somos amantes de la lectura y nos encanta saber y aprender más, vayamos a la Feria del Libro y visitemos el stand en donde está la editorial de nuestro amigo y compañero Marcelo Jara. Entonces, ¿qué fue lo grave que le pasó a Emelec? Pasó que el cuadro azul inscribió a 2 futbolistas juveniles en plena sanción vigente. Recordemos que Emelec ya tenía una sanción que no le podía que le impedía inscribir jugadores, y ahora nuevamente también por esta inscripción que hizo de estos 2 futbolistas juveniles, también fue sancionada la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El castigo que tiene que pagar el Emelec es de $56,000 según el medio Federación Postera, y el Emelec podrá impugnar la sanción de la FIFA para contratar jugadores en próximos periodos. Es decir, para el periodo actual, en esta nueva segunda etapa, Emelec no podrá contratar ningún jugador, es decir, tendrá que jugar
con el equipo que ya lo dejó, creo que octavo en la primera etapa. Entonces, complicada la situación de Emelec ahí, complicadas estas sanciones de la FIFA. ¿Cómo le ves tú, Renato? Sí, pero igual Emelec se ha pronunciado, o sea, José Pilegui dijo sobre la sanción de la FIFA que por qué se la cargan todo a Emelec, que hay cosas más importantes como que Gol TV no paga y nadie se preocupa por eso, por ejemplo. Complejo o sea, y recordemos que hay todo un problema ahorita con Gol TV, porque claro, la Liga Pro, digamos, decidió terminar su contrato con Gol TV por incumplimiento de los acuerdos que constaban en el contrato. Entonces, hay como una serie de tensiones. La verdad, yo no sé, más bien, yo creo que esta es una práctica que Emelec ya le venía teniendo hace rato, no es algo nuevo, no es algo que Emelec no ha estado haciendo, y tampoco que el resto de los equipos. O sea, hay problemas en las inscripciones, es evidente. Hay mafias, hay movimientos ilegales en los procesos de inscripción de jugadores. Recordemos que el Ecuador, por ejemplo, tiene un jugador colombiano inscrito y que fue víctima de sanciones en las eliminatorias por este tipo de acciones que en efecto sí demuestran que hay inconsistencias en el tema de las inscripciones aquí en el Ecuador. Digamos, quienes estamos ahí cercanos al ámbito futbolero, sabemos que en el tema de inscripciones se mueve bastante dinero y que no solo pasa, digamos, en el fútbol profesional, en la categoría A, pasa en mayor medida, en todas creo las yo, categorías. Ajá, sí, pasa en mayor medida en la segunda categoría, en el fútbol barrial. Entonces es complejo, se mueve mucho dinero, hay gente que se dedica a este negocio de inscribir jugadores, de estar vendiendo. Entonces creo que esto evidencia que la sanción que le cae a Emelec no es de a gratis, digámoslo así. O sea, no es que no se la merecía, no sé si es de merecimientos, pero sí reconocer que hay un problema de base aquí, ¿no? Si hablamos así como estructuralmente, ¿no? De quiénes podrían ser quienes sancionen a Emelec, bueno, para eso está la FIFA y para eso está la FEB, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pero, o sea, esto es un problema que lo hemos venido hablando durante algunos programas porque hemos visto irregularidades en el campeonato ecuatoriano. En un tiempo fue tu querido equipo, amigo, ¿te acuerdas cuando era Barcelona? Cuando hablábamos solo de Barcelona y de todo lo que había pasado y de que si la FIFA le iba a sancionar o no, pero ahora en este caso es Emelec y claro, ya no va a poder tener contrataciones y bueno, a pesar de eso igual sigue, o sea, el campeonato de fútbol sigue, o sea, no es que va a parar. Entonces, bueno, a pesar de estas irregularidades, bueno, el club ya ha sido sancionado y tendrá que pagar porque les dieron un plazo 5 días, ¿no? 5 días. 5 días para que pague. Y bueno, también queremos a la gente que nos está viendo en Facebook, les agradecemos mucho por vernos. Quiero mandar algunos saludos. Quiero mandar un saludo a Suspiro Demencia, gracias por vernos. Chen Kim nos dice, me parece excelente el tema, yo soy migrante y venir de Corea, pero sí hay gente que ha abusado de la cordialidad de los países que nos han abierto las puertas. Ajá, para la gente migrante, o sea que ha venido de otros países y que trabaja aquí en el Ecuador. Red Vial Total nos dice saludos a todos. Bueno, muchas gracias por el saludo para mí. Creo que el racismo es un tema del día a día. Todos gritan en contra del jugador de otro color de piel en los estadios. Y bueno, Gabriel Echeverría, un saludo para nuestro compañero Gabriel. Dice, saludos amigos, comentarles que en este preciso momento se registra una violenta represión a las movilizaciones en contra de la ley bases promulgada por Milei y que afecta a jubilados, educación y salud pública en la Plaza del Congreso mientras en el Senado se está tratando la ley. Un abrazo para Gabriel que está ahí en Argentina y que bueno que se está pasando todo esto sobre la ley bases que está promulgando por Milei y que bueno afecta a los jubilados, a la educación y a la salud pública. Complejo el panorama latinoamericano. Un poco volviendo al tema de Emelec, creo que hay una discusión también o sea, que no solo pasa aquí en el escenario futbolero ecuatoriano, sino es en el latinoamericano, respecto de las medidas de las sanciones, o sea, como que no son contextualmente pertinentes las sanciones que se ponen porque se les pone en la misma medida un equipo de Europa que un equipo de Latinoamérica. Sí, por supuesto. Más o menos esa es la discusión que se está que se ha gestado en torno a esta problemática de las sanciones por parte de la FIFA. Creo que sí, en efecto, tiene mucho que decirse porque el Emelec tiene plata, digamos así, pero si
al Quito le sancionan con $56,000. No puede ser, estamos fregados. O sea, le friegan, ¿me O entiendes? sea, estamos más unidos que antes, claro. No hay, las medidas de sanción no son contextualmente apropiadas. O sea, yo creo que aquí en el fútbol latinoamericano, además que la FIFA cumple un rol no sancionatorio, o sea, de regulación sí, pero también de promoción del fútbol. O sea, ese es uno de sus principales objetivos como organización, es promover el fútbol en todas sus instancias, en el fútbol barrial, en el fútbol de segunda categoría. Entonces, si es que seguimos esa lógica de que somos el organismo para promover el fútbol, las sanciones no deberían limitar el derecho de los equipos a poder jugar, digamos así, sino más bien poder ver formas que sí, si frente a actos o delitos cometidos tiene que haber una sanción, pero que esa sanción no signifique destruir el equipo, porque pasan ese tipo de cosas. O sea, las sanciones aquí en los equipos ecuatorianos nos han sacado la madre. El Quito es un claro ejemplo de eso. Claro, el Quito es un claro ejemplo de eso, sí, tal como lo mencionas. Pero yo sí creo que, claro, o sea, esto siempre responde a intereses personales también, ¿no? Claro. O sea, ahí está atravesado justamente por estas relaciones de poder. O sea, evidentemente, o sea, volviendo justo a lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? Un tema de racismo. O sea, ¿qué pasa cuando un jugador es víctima de racismo? O sea, ¿qué va a hacer la FIFA ante eso, por ejemplo? No tiene unas medidas para eso, pero sí puede poner medidas para que los equipos paguen multas económicas grandes, de grandes cantidades, los que según ellos consideren, obviamente, que pueden hacerlo, pero otras cosas no saben cómo solventarlo tampoco, ¿no? Claro, totalmente. O sea, en realidad creo que el tema de las sanciones, o sea, lleva también a cuestionarse así el rol que cumple la FIFA, quiénes están detrás o sea, porque son totalmente desmedidas. Yo conozco también el caso de equipos en el África que también han sido víctimas de las sanciones de la FIFA y que simplemente ahí quedaron los equipos, ¿no? Capaz aquí en Latinoamérica, como hay una tradición más futbolera arraigada ahí en nuestra cultura, es difícil pensarse que por una sanción un equipo descienda o desaparezca, porque ya ha pasado el caso del Deportivo Quito aquí en el Ecuador, pero también de otros equipos en toda Latinoamérica que frente a las sanciones más bien inclusive se fortalecen, ¿no? O sea, no económicamente, pero sí como hinchadas. Entonces, creo que, por ejemplo, en esto que les decía de los casos africanos que terminaron en desaparecer los equipos, o sea, ¿a qué mismo juega la FIFA? No sé, o sea, hay que regular, persigamos la corrupción, pero hagámoslo en su amplio espectro, no solo ahí a los pequeños equipos. Y no hablo del caso de Melec, porque Melec por último se lo merece, porque tiene la plata para pagar, porque la sanción no me parece tan grave para todo lo que mueve Melec, pero no sé, pero siempre que trae ese tema de las sanciones me viene a la mente el tema Sociedad Deportiva Quito. Sí, bueno, es que el caso de Deportivo Quito ya es uno de los casos más conocidos aquí en Ecuador, porque claro, evidentemente hasta ahora no hemos logrado solventar todas las multas que tenemos, y bueno, y todavía, y justo hablando sobre eso, es justamente que estamos en el campeonato de segunda categoría. Entonces lo que pasó este fin de semana fue que Deportivo Quito jugó contra Vinotinto. Perdimos lastimosamente y necesitábamos ese punto para poder, necesitamos ese punto porque teníamos que subir a la punta para poder seguir ascendiendo. Sin embargo, bueno, no se pudo lograr y bueno, ahí hubo un pequeño conflicto porque aparentemente Martín Mandra, que es el director técnico actual de Deportivo Quito, junto con el presidente y otros miembros de Deportivo Quito decidieron como que ya se retiraba del equipo. Entonces fue así como una cosa que invadió las redes sociales, pero ya rectificaron y Martín Mandra sigue como director técnico de Deportivo Quito, pero en este partido se suscitaron actos violentos de parte de la hinchada de Deportivo Quito hacia Vinotinto. O sea, al final del partido fue un desastre porque la hinchada del Deportivo Quito salió en contra de los jugadores, le estaban botando botellas, hubo golpes. Ay, no. O sea, sí, estuvo bien feo, la verdad. Y claro, el club Vinotinto acaba de sacar un comunicado en donde dice que ellos rechazan todo tipo de acto de odio y de violencia en los partidos de fútbol, que obviamente el fútbol es una fiesta y que se la debe vivir como tal y esperan que en los próximos partidos no existan actos violentos. Entonces, bueno, esto también tiene que ver un poco con el racismo y con algunas otras cosas, porque además Vinotinto es un equipo que es formado por la población en condiciones de migración venezolana, ¿no? Entonces, claro, o sea, entiendo
perfectamente que uno se enoje porque pasan estas cosas cuando pierde su equipo, cuando uno no siente que han dado lo mejor, pero no podemos acudir a actos de odio, violencia o algún tipo de racismo en ningún momento. O sea, verá, si usted no está preparado para ir al fútbol y ver que su equipo pierda, yo le recomiendo que no vaya definitivamente. Porque si va después a querer pegarle al contrincante, o si va a tratar mal, o va a lanzar botellas, o va a hacer algún acto de odio en este espectáculo, en esta fiesta que nosotros le llamamos fútbol, por favor, no lo hagan, ¿no? Y tampoco repliquen, porque la gente empezó a replicar este video y había un montón de comentarios diciendo sí, se lo merece por tal o cual, está bien, además ellos no valen porque no son de aquí, bueno, etcétera. Y esto es para ambas hinchadas, ¿no? Para la hinchada de Deportivo Quito y para la hinchada de Vinotinto, porque ahora ya se viene un partido súper importante para Deportivo Quito, que es el partido contra el Patrón Mejía. Y recordemos que igual el partido anterior con el Patrón Mejía hubo una serie de actos vandálicos, incluyendo el robo de una bandera. Entonces espero que este fin de semana, que justamente es el Día del Padre, justamente, Deportivo Quito gane, pero no existan actos vandálicos, y en caso de que no logremos ganar, porque este punto es importantísimo para nosotros para poder ascender, por lo menos no se generen actos de odio y no haya golpes entre la barra del Deportivo Quito y la barra del Patrón Mejía. Así es, en efecto, como mencionaba Renata, entendemos mucho cómo funciona el folclore del fútbol en torno a las barras, sí, en torno al barrismo, que, o sea, lejos de juzgar, hay condiciones que uno no las puede tener, digamos, así como poner dos barras de equipos contrarios juntas, como poner banderas de dos equipos contrarios juntas, o sea, que eso es desentendimiento de cómo funciona el folclore del fútbol, de cómo funcionan las barras. No obstante, eso tampoco significa que, yo no creo que el equipo, por ejemplo, Vinotinto haya tenido una barra organizada o cosas así, sino más bien ahí atrás sí habían otro tipo de odios motivados justamente por lo que tú dices, por el racismo, por la xenofobia. Entonces que hay que separarlos y un poco sí, de cierta manera llamar la atención de que no va por ahí lo que creemos nosotros como barrismo, si es que le seguimos apuntando al barrismo desde esa vía, desde esa vía violenta que tiene otra base, que tiene bases, delitos de odio, que tiene bases de racismo, xenofobia, en fin, todas estas fobias, creo que vamos a terminar desapareciendo el barrismo y va a haber una militarización, policialización de los estadios, del espectáculo, entonces claro, creo que no va por ahí, creo que vuelvo y repito, entendemos cómo es el folclore del fútbol, o sea que hay cosas que solo quien está cercano a las barras las puede entender, o quien quiere entender a las barras para evitarlas puede comprender cómo funcionan, pero este tipo de cosas en efecto no va por ahí, ¿no? Y ya pues, y con respecto a Patrón Mejía, ojalá que no pase este tipo de cosas. Ahí le mandamos un saludo al histórico Control Master de Fútbol Rebelde, el señor Mateo Javier, quien es un referente ahí de la barra del Quito, y le pedimos que pues ahí mueva sus influencias para que este tipo de acciones no puedan pasar. Sí. Bueno, igual un saludo a Manolo David, que es otro compañero de Fútbol Rebelde también, que nos pregunta quién va primero, el Patrón Mejía o el Vinotinto. Bueno, el Vinotinto es puntero en la segunda categoría, y luego le sigue el Deportivo Quito y luego está el Patrón Mejía. Pero si gana el Patrón Mejía el partido que tiene contra Deportivo Quito este domingo, ya subiría segundo, entonces estarían Vinotinto, Patrón Mejía y luego estaría Deportivo Quito. Así, respondiendo al compañero Manolo David, a quien también le mandamos un saludo ahí, y un poco ya para ir cerrando este segundo bloque, les habíamos dicho que queríamos comentarles sobre la Eurocopa y sobre la Copa América. La Copa América y la Eurocopa, como ya están hechos los grupos, digamos así. Entonces voy a comentar comencemos con ese, seamos colonialistas, no mentira. Y comencemos con Europa, no mentira, pero les vamos a comentar cómo están los grupos de la Eurocopa. En el grupo A, Alemania, Escocia, Hungría, Suiza. En el grupo B, España, Croacia, Italia, Albania. Este es un buen grupo. Sí. Grupo C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra. Grupo D, Polonia, Países Bajos, Austria, Francia. También es un buen grupo. En el grupo E, Rumania, Ucrania, Bélgica y Eslovaquia.
Y en el grupo F, Turquía, Georgia, Portugal y República Checa. Le recordamos que la Eurocopa ya comienza este día viernes 14 de junio con el partido entre Alemania y Escocia. Perdón, amigo, es que aquí nos están mandando algunos comentarios. Aquí el señor Manolo David dice, Argentina campeón, segundo Uruguay. Segundo Uruguay. Y revelación Venezuela, el fracaso Ecuador. Ese señor Manolo David no le pone fe a la tri. A la selección. Que ya vamos a hablar de eso en un ratito también. Este mismo fin de semana, el sábado 15 de junio, juega Hungría-Suiza, España-Croacia e Italia-Albania. Ahí el partido que que llevará toda la atención seguramente será el de España contra Croacia. Y el día domingo 16 de junio juega Polonia contra Países Bajos, Eslovenia, Dinamarca y Serbia, Inglaterra. Entonces ahí a toda la gente que está pendiente, porque sí, podremos tener mucha la crítica, pero es un buen fútbol el que se va a jugar este fin de semana. Entonces ahí seguro estaremos pendientes de estos partidos. Ahí el de España-Croacia creo que es el que se lleva la atención de todo el fin de semana, y le pudiera estar siguiendo Polonia contra Países Bajos. ¿Cómo le ves tú? Está súper bien, a mí me encanta cuando ya hay estas copas así. Bueno, en mi casa solemos hacer un mundialito, así llenamos y no ponemos los marcadores, solo vamos al que gana, ¿no? Y he ganado como 2 o 3 veces, así. Así que estoy emocionada porque espero que me pasen otra vez. Si no saben a quién preguntarle para apostar, pues le pueden preguntar aquí a nuestra compa Renata, que ya tiene experiencia, comprobada. Ya yo he ganado así como 2 veces o 3 veces, entonces eso ya me pone contenta. Entonces estoy esperando que empiece los partidos. Sin embargo, bueno, yo tengo una afinidad por algunas cosas con la selección alemana, entonces bueno, espero que gane. Yo la verdad espero que no gane ni Alemania, ni Francia, ni España, ni Italia, más bien espero que con el dolor del alma pueda ganar España, porque de todos estos países probablemente favoritos es el único que se ha pronunciado y ha hecho acciones reales en contra del genocidio en Gaza. Entonces ahí de cierta manera estoy apoyando. Está bien, a España. Sí. En la Copa América, estos son los grupos, comienza el próximo 20 de junio, eso quiere decir la próxima semana, y en el grupo A está Argentina, Perú, Chile y Canadá. En el grupo B, México, Ecuador, Venezuela, Jamaica. En el grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia. Y en el grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica. Creo yo que el grupo más difícil probablemente sea el de la Argentina, que está Perú, Chile. No sé cómo le ves tú. Sí, el primer grupo está complicado. ¿Dónde estamos? ¿En qué grupo estamos nosotros? Nosotros estamos en el grupo B, en el grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Yo creo que en efecto, como dice nuestro compañero Manolo David Maile, el Ecuador no va a pasar y Venezuela probablemente pase primero de este grupo. Por cierto, hoy Ecuador juega a las 7:30 de la noche contra Bolivia. Un amistoso ahí. A la gente que le gusta seguir a la selección también les invitamos a que estén pendientes del partido. Bueno, con esto, antes de darle paso a al audio que ha preparado nuestro compañero Gabriel Echeverría con las efemérides del día de hoy, vamos a ir cerrando este programa. De mi parte, agradecerle a toda la gente que nos estuvo viendo, que nos escuchó, que participó, que nos mandó sus comentarios. No se pierdan todos los días miércoles de su programa Fútbol Rebelde Ecuador. Sí, igual recordarles que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, X-Space y YouTube, para que nos vean. Gracias a la gente que ha participado en el chat de hoy. A todos los compañeros que no están presentes, igual mandarle un saludo a Pancho Silva, que está, supongo, yéndonos en la Amazonía, y si no, nos verá después. Bueno, en este caso suele haber los peloteos rebeldes todos los miércoles, entonces igual para que estén atentos cuando hayan los peloteos, todos los miércoles a las 7:30 de la noche en la cancha F5 de la Carolina. Y conmigo hasta la próxima. Eso, entonces ahí también, si tienen chance, hay una protesta ahí se va a convocar desde las 4 de la tarde aquí afuera del IE. Si tienes chance, participa, que la única manera que tenemos frente a este gobierno es reclamando y estando en las calles. Con esto le damos paso al audio de nuestro compañero Gabriel Echeverría, y con esto nos vemos la próxima semana. Adiós. Bienvenidos una vez más a su segmento de efemérides y datos históricos de Fútbol Rebelde Ecuador a través de Radio Casa de las Culturas. El día de hoy, 12 de junio, tenemos varias cosas para recordar en la historia de nuestro país, de Latinoamérica, del mundo y del deporte también. Por ejemplo, podemos recordar que desde el 12 de junio del 2019 en Ecuador, la Corte Constitucional reconoce como válido el llamado matrimonio igualitario, que abre la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Además, podemos recordar que un día como hoy, pero de 1929, nace en la ciudad de Frankfurt Anneliese Marie Frank, la niña que escribió un diario íntimo que relata el horror del nazismo mientras estaba oculta con su familia en la casa de unos amigos en Ámsterdam. Anna Frank murió en un campo de concentración nazi en 1945, 3 años después de, en el marco del Holocausto judío, haber recibido como regalo un borrador de diario en blanco. También un día como hoy, en 1964, un tribunal condena a cadena perpetua al abogado y activista contra el racismo Nelson Mandela y otros 8 acusados de sedición y espionaje en el llamado juicio por traición que había comenzado en Sudáfrica en 1956. Mandela estuvo 27 años preso hasta que fue liberado y elegido presidente sudafricano en 1994. En respecto al deporte, podemos recordar que en Heredia, Costa Rica, en 1921, se funda el Club Sport Herediano. También en el 2002 podemos recordar que juega su último partido con la selección argentina el goleador Gabriel Batistuta. Fue un 1-1 ante Suecia que terminó con la eliminación de Argentina